Hola, me da gusto nuevamente estar con ustedes. Les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poderles traer estos estudios que semana con semana subo para su crecimiento espiritual y para aquellos que no conocen a Jesucristo de manera personal, invitándole a su corazón para que a través de lo que ustedes escuchen tomen una determinación de poder seguir a Jesús. A Jesús le podemos decir que entre a nuestro corazón, que viva en nuestro corazón y que el día en que tengamos que partir de esta tierra y llegar a su presencia, Él nos pueda tomar en sus brazos y nos lleve delante de su presencia para estar por toda la eternidad. Bien, por otro lado quiero hacerle la invitación, si usted no se ha suscrito al canal, aquí en la parte de abajo hay una palabra que dice suscribirse y una campanita. Apriete suscribirse y la campanita. Si aprieta estas dos cosas, de esta manera usted estará recibiendo los estudios que yo semana con semana estoy subiendo. La campanita le servirá para que le notifique su receptor de que ha llegado un estudio nuevo. Si le han gustado los videos, también aquí a un lado abajo hay un pulgar con el dedo hacia arriba. Cuando usted apriete el botón de la manita hacia arriba, eso quiere decir un like o que le ha gustado el video. Con esto usted obviamente está mostrando que quiere involucrarse a compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que está necesitada, que está ansiosa de escuchar una palabra que pueda abrirle paso en un mundo difícil. Si usted hace apretar el botón de suscribirse y darle like, usted fomentará la palabra de Dios porque se reproducirá con muchas más veces los videos por parte del canal de YouTube. Y de esta manera usted se involucra a poder fomentar lo que Dios quiere decirle al hombre que se encuentra muchas veces sin una esperanza de vida, sin una forma de encontrar sosiego en su interior, sin encontrar armonía interna y externa. Yo le invito para que usted se suscriba y para que usted pueda acompañarnos llevando el Evangelio adelante. Si usted también quiere apoyarnos con alguna ofrenda o algún donativo, lo puede hacer de la siguiente manera. Usted puede hacer un depósito a Citi Banamex y a través de lo largo del video, en esta parte de aquí, usted verá una cintilla con una numeración. Esa es la clave interbancaria con la cual usted puede hacer una transferencia electrónica. La puede hacer con su teléfono o la puede hacer a través de su computadora. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. Repito, para poder hacer una transferencia interbancaria porque quiera apoyarnos económicamente, tome la cintilla con la clave interbancaria que aparece aquí a lo largo del video. Citi Banamex, clave interbancaria, y pone el número de cuenta y lo pone a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. De esta manera, si usted quiere hacerlo personalmente, puede ir a Ventanilla y hacer el depósito de manera directa. Con la misma clave interbancaria, llegando a Ventanilla, se la proporciona al que está en la ventanilla a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, Citi Banamex. Le agradezco que usted haga esto, pero sobre todo Dios le agradecerá mucho más el que usted haga posible la obra de Dios. Y con lo que usted nos aporta es como podemos seguir adelante llevando a cabo la palabra de Dios. Bien, dicho todo esto, vamos a iniciar con el estudio que nos toca en este día. Hola nuevamente, le saluda el abogado Carlos Monroy. Les recuerdo que estamos estudiando pasajes de la Biblia. El tema es personajes bíblicos. Rey Asa del reino de Judá, segunda parte. Si no tienen inconveniente, iniciaremos con el presente estudio. Continuando con el reinado de Asa,
podemos decir que fue fiel a Dios, quitando, como dije en el estudio pasado, todas las imágenes idólatras levantadas por los reyes que le antecedieron. Y Dios fue con él en todo momento, llenando de bendiciones tanto al rey como a las tribus que gobernaba. Antes de seguir adelante, quiero decirles que el pueblo de Israel, así como sus reyes, que hemos estado viendo a lo largo del presente estudio, merecen todo mi respeto. El hecho de relatar un comportamiento idólatra de muchos de sus reyes y de la influencia de estos hacia sus gobernados, los israelitas, tanto del reino de Israel como del reino de Judá, no quita que reconozca que ellos son el pueblo de Dios y que los eligió para ser una nación bendecida y diferente en relación a todas las demás a lo largo del Antiguo Testamento. Por lo que he querido expresar su condición bajo lo que las Escrituras establecen, en una época de idolatría y nada más, sin que esto implique una denostación en lo personal a sus reyes y a su pueblo, ya que me merecen todo el respeto como pueblo de Dios. Continuemos con nuestro estudio. Asa, con todo y que tenía un corazón dispuesto a honrar a Dios, como todo ser humano, es imperfecto. Le diré por qué le digo esto. Es claro que tanto el reino de Israel como el reino de Judá, visto desde el punto de vista espiritual, si bien estaban identificados por un antecedente histórico, como fue el que Dios los sacó de Egipto y darles una tierra donde vivir, así como la identificación de reconocer a un mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, a la vez ser un pueblo que se identifica también con las mismas leyes como fueron aquellas que recibió Moisés de parte de Dios, las cuales conocemos como las tablas de la ley. Y en fin, podría continuar diciendo una infinidad de cosas que les eran afines o comunes entre los dos reinos. Pero si bien eran hermanos del mismo Dios, sin embargo, se trataban en muchas de las veces como si fueran los peores enemigos. Así puedo expresar que en la época del reinado de Asa, el reino de Israel se levantó en guerra contra el reino de Judá. Y es aquí el momento en que el rey Asa cometió algunos errores contra de Dios. Ese Asa que aún a su madre sometió a servir al Dios verdadero y que la hizo que dejara de adorar a la imagen de Acera, destruyéndola totalmente con todo, y que era su madre, no le importó ponerse frente a ella y decirle que tenía que destruir la estatua de Acera. Así lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Y aún a Maacá, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Durante 35 años el rey Asa no tuvo más guerras con ninguna otra nación. Su reino vivió en paz porque Dios así lo determinó. En el segundo libro de Crónicas 15, versículo 19, leemos que no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Es una tristeza ver que uno de los errores que cometió Asa fue producto de un conflicto entre los dos reinos del pueblo de Dios.
Y digo que es significativo ya que, como en todas las familias del mundo, es lógico que pueda haber diferencias entre familiares, pero nunca debe ser motivo de un rompimiento drástico que lleve a la destrucción de los seres queridos. Me recuerda mucho de algunos asuntos legales que he llevado en tribunales como abogado, en donde he visto familias que en otro tiempo eran las más unidas, de pronto estar ante las autoridades jurisdiccionales peleando hasta las cosas más insensatas. Aquellas cosas que puede uno imaginarse insignificantes, las están peleando en tribunales, siendo que son familia, sobre todo cuando se trata de asuntos de transmisión de herencias. Es increíble que muchas veces están peleando 5 centímetros del terreno que a algunos de los familiares expresa le corresponde, y por esos 5 centímetros se han destruido familias enteras. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1, dice así: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, Baasa, rey de Israel, invadió y se apoderó de Ramá, que estaba en territorio de Judá. La finalidad era reforzar Ramá, que recordemos era una ciudad preparada para guerras, pero así también quitársela al reino de Asa o de Judá. Esa era la intención. Ramá estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Era una de las ciudades que Asa había fortificado. En respuesta a la invasión, el rey Asa se confabula en una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, pidiéndole que diera por terminada la alianza con el reino de Israel, para lo cual le ofrece oro y plata que pertenecían a los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Y es el rey Ben-Hadad aceptando hacer alianza con el rey Asa de Judá, con la intención, una vez puesto de acuerdo, que tenía que romper entonces relaciones con el reino de Israel. ¿Quién combate al reino de Baasa para que desistiera entonces de su toma de la tierra de Ramá? Es un rey asirio, entrando en guerra entonces con el reino de Israel y causándole muchísimos daños. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 2 al 6, dice lo siguiente: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, versículo 3, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, a Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Versículo 5. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar en Ramá y abandonó su obra. Versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá
y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Basá edificaba, y con ella edificó a Eva y a Mispa. Aquí estamos viendo cómo el rey de Siria definitivamente se decidió en hacer una alianza con el reino de Judá, dejando atrás la alianza que tenía con el reino de Israel. Hasta aquí podemos ver al rey Asa, que en alianza con el rey Ben-Hadad de Siria derrota al rey Basá de Israel. Pero para Dios esto no fue correcto. El que haya pedido ayuda y alianza al rey de Siria para derrotar al reino de Israel, pues esto para Dios fue una falta de confianza y de fe. Pensar que necesitaba de otro rey, de un ser humano, para derrotar a Basá, rey de Israel, siendo que había tenido una guerra anterior con Sera, etíope, el cual contaba con un ejército de más de 1.000.000 de soldados, los cuales fueron derrotados por el rey Asa con la ayuda de Dios. ¿Por qué debería ser diferente no pelear con el rey de Israel y que también lo hubiera derrotado como derrotó al ejército de más de 1.000.000, a los etíopes? Por lo cual Dios envía a un vidente llamado Ananí al rey Asa de Judá, haciéndole notar que se apoyó en el rey de Siria y no en él, o sea, en Dios. Aunado a que entre los pueblos que el rey Asa debería derrotar, como encomienda que Dios le había dado, era derrotar a los de Siria llegado el momento. Y no lo hizo, sino que además de no derrotarlos, hizo alianza con ellos para combatir a sus hermanos al reino de Israel. Si bien es cierto, se estaba defendiendo del reino de Israel, que era prácticamente familia, y que sí es cierto que también el reino de Israel había atacado al reino de Judá, la línea de hermandad ya estaba muy agotada, estaba muy quebrantada, estaba muy débil, muy lastimada. Sin embargo, eso no quitaba que no hiciera alianza con el rey de Siria. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7, lo dice así: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, le está avisando el vidente de Dios que ya no podrá derrotar en otro tiempo a los de Siria. Y es aquí, seguido de decirle el vidente esto de parte de Dios, le recuerda los acontecimientos con los etíopes, que tenían un ejército de más de 1.000.000 de soldados. En el segundo libro de Crónicas 16, versos 8 y 9, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Antes de continuar, me gustaría explicar quién era un vidente.
Hay dos términos hebreos que se utilizan como traducción del concepto vidente y ambos son utilizados como profetas. Así vemos que en cierta ocasión Dios, amonestando al pueblo de Israel y de Judá, lo hace por conducto de profetas y videntes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Ahora bien, y que yo os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Al parecer, el vidente fue el precursor de los profetas. Bien, es claro que el rey estaba exigido en sus conductas por parte de Dios. Recuerde que se le exige más a aquellos que más responsabilidad se les da. Por lo tanto, el vidente de Dios le hace notar algo que para Dios es importante. Pongamos el panorama diferente. ¿Qué hubiera pasado si Asa pelea directamente con Baasá, rey de Israel? ¿Qué hubiera pasado si Asa hubiera cumplido uno de los pendientes que Dios le había encomendado, que era derrotar en algún momento al rey Ben-Hadad de Siria? Alguien podría decir como respuesta que es difícil saber el futuro, pero esto no es verdad. Para los que creemos en Dios, ¿sabe usted que nosotros tenemos un teléfono rojo conectado directamente hasta las oficinas de Dios y que comúnmente se le conoce como oración? Dios le hubiera dado indicaciones exactas de qué hacer y la historia hubiese sido totalmente diferente. No tenía excusa Asa en haber dependido de un hombre en lugar de haber dependido de Dios como lo hizo la primera vez. La oración le hubiera dado una respuesta clave y exacta, porque Dios así habla con sus hijos. Y el pueblo de Israel y el pueblo de Judá eran pueblo suyo. Él tiene toda la libertad y todo el deseo de hablarles a sus hijos para indicarles qué camino tomar, como el día de hoy. A todos nosotros tenemos esa misma circunstancia de que en la vida Dios nos pueda dar dirección para saber a dónde ir y a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Ahora, tampoco podemos expresar, de acuerdo a mi punto de vista, que Dios le impuso un castigo extremo al rey Asa, pues solo le dice que tendrá más guerras de lo normal, cosa que en este tiempo era común entre los pueblos, pero es aquí donde sale una personalidad no vista hasta entonces del rey Asa, ya que si ya había cometido un error de falta de confianza o de fe en contra de Dios, pues con esta corrección
de parte de su Padre Celestial a través de lo que le dijo el vidente o profeta de Dios. Solo necesitaba tomar la corrección y ya está. Pero no, señores, Asa comete otro error, y es tomarla en contra del vidente de Dios, como si hubiera sido culpable el vidente de Dios de todas las cosas que le dijo de parte de Dios. Nada tonto, Asa. Como en alguna ocasión le dije de Abel y Caín, cuando Dios se molestó por la ofrenda que trajo Abel y Caín, de una se agradó y de la otra no. Y entonces, como Caín se levanta en contra de su hermano, molestándose porque Dios no se agradó de su ofrenda. Y en aquel tiempo recuerdo que les mencioné que por qué se enojó con su hermano si Dios fue el que le dijo que su ofrenda no era agradable a él. Pero lo que pensó seguramente Caín es que tenía una pelea perdida si se peleaba con Dios. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasó con el rey Asa. Se enojó con el vidente en lugar de enojarse con Dios. Nada tonto, Asa. Sabía que era una pelea perdida con Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 10, primer párrafo. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Pero comete un tercer error, y este es tomarla en contra de alguno de los de su pueblo de Judá. En el segundo libro de Crónicas 16:10, último párrafo. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Por cierto, si usted se quedó interesado en saber acerca del estudio de Abel y Caín, le invito para que busque entre los videos que he subido. Están bastante interesantes y edificantes los puntos que trato. Dios le ministrará entre lo que sucedió en los hermanos Abel y Caín. Qué importante es que tengamos un corazón enseñable. Al parecer, era mayor el orgullo del rey que su humildad. Seguramente decía, a mí nadie me va a enseñar. ¿Con quién cree que está tratando? Yo soy el rey. ¿Se le hacen familiares estas palabras? Usted que me está viendo y escuchando, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos en un plan nada sencillo de que a mí no me puede decir nada, a mí no me puede decir aquello? Qué falta de respeto que se dirija a mí de esta manera. No, amigo, cuando hay algo que le pueda servir de enseñanza, tómelo. Si se lo han dicho con toda la claridad, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y seguir adelante. En orden de los acontecimientos, dice la Biblia que Asa primero se encolerizó. Pero, ¿qué es la cólera? Se dice que la cólera es un estado emocional que incluye sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación o molestia hasta un nivel de una furia intensa o rabia, por lo general en respuesta a la percepción de injusticia o provocación
que recibe una persona. Se notaba que el rey Asa, en él había una actitud de orgullo desbordante, por lo que primero se encolerizó y después se llenó de vanidad y de orgullo. En otras palabras, no fue nada humilde para aceptar la enseñanza. Por lo tanto, la humildad de Asa podemos ver que no era su fuerte. En el Antiguo Testamento, la humildad es el prototipo de aquellos que son piadosos o justos. Así podemos ver en los Salmos 131, versículo 1 al 3. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Versículo 3. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. También podemos ver Salmos 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Pasados unos años, el rey Asa se enfermó. Y de acuerdo con la palabra de Dios, esto fue otro de los motivos que Dios le tomó a mal al rey Asa, ya que en lugar de consultar primero a Dios, buscó a los médicos. Esto me lleva a pensar que Asa, pudo haber sido sanado de su enfermedad directamente por Dios. De lo contrario, no le hubiera mencionado Dios nada. Debemos tomarlo como una cuestión de prioridades. Notemos que no dice la Biblia que no debió ir con los médicos, sino que fue a los médicos primero. Buscó a los doctores primero, cuando lo que debió hacer es ir primero con Dios, y dependiendo de la respuesta de Dios, podría haber ido con posterioridad con los médicos, con los doctores. Esto pensando independientemente de que Dios lo pudo haber sanado directamente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahí está la respuesta. Con esta enfermedad que tuvo el rey Asa, duró 3 años, y al año 41 de su reinado, fallece. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 13 y 14. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Versículo 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bien, así es como termina la vida de Asa. Y una vez que fallece Asa, sube al trono Josafat, su hijo. Hasta aquí vamos a dejar el estudio del día de hoy. Hemos terminado el capítulo de la vida de Asa, rey de Judá, y podemos considerar entonces que en el siguiente capítulo podremos entrar
a ver a Josafat, hijo de Asa, para gobernar a Judá. También vienen cosas muy interesantes. Quiero decirles, antes de cerrar este estudio, que no subí video. Esta enseñanza debía haber estado la semana pasada. Sin embargo, porque había un evento aquí donde regularmente estoy grabando los videos, los estudios, había un evento de el día de los niños héroes que llamamos en México, y entonces estaban los sonideros preparando todas las bocinas y todo esto, por lo que entonces se estaban probando sus equipos con bocinas y música, y eso interrumpió mi video, porque la música, obviamente por tener derechos de autor, cuando lo quise subir a YouTube, me dijo YouTube que había una situación de derechos de autor, y preferí no subirlo para no tener problemas de derechos de autor con la música que estaba interfiriendo con lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, aquí está el estudio. Les agradezco que hayan estado escuchando este estudio. También ponga atención, porque ya vienen profetas como Elías, como Eliseo, que son hombres de Dios, que pueden enseñar mucho en las cuestiones de actitud y de fe delante de Dios. Bendiciones.